Amigos de Guadalajara, estamos de manteles largos porque hoy nos acompaña una escritora súper talentosa que yo admiro mucho. Ella es Gioconda Belli. Y bueno, pues cuéntanos, Gioconda, ¿cómo te sientes en Guadalajara este año? Cada año es un regalo Guadalajara y como teníamos 2 años de no tener Guadalajara presencial, ha sido maravilloso poder estar de vuelta con la multitud, los pasillos, los libros, viéndolos, tocándolos. Estoy muy contenta. Qué bueno. A mí hay algo que me emociona muchísimo de que estés en este momento sentados con nosotros, es tu trayectoria, que bueno, es infinita y hoy se puede resumir en unas cuantas palabras, pero yo estoy seguro que ha sido un camino difícil. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta aventura en el mundo de los libros? Yo empecé a escribir muy joven, tenía 20 años. Mi poesía cuando salió fue un escándalo, porque era una poesía que afirmaba y celebraba mi ser mujer. Y era erótica, entonces era una poesía muy sensual que no se usaba en los 70, que fue cuando empecé a escribir, y que por lo mismo causó mucho revuelo, fue como un tornado en el mar de la sociedad. Y eso me retó a comprometerme con esa celebración del ser mujer, de mi cuerpo, y me comprometió también con el feminismo, porque yo no sabía mucho de feminismo, pero me puse a leer muchas mujeres. Fue muy importante leer los libros de ensayos de las mujeres, por eso ahora he escrito un libro de ensayos que se llama Luciérnaga, porque creo que es una manera de tomar de una seria una idea, ¿no? Explorar una idea en toda su extensión a través de un libro de ensayo. Quiero preguntarte de Luciérnaga, pero antes quiero que nos cuentes un poco cómo era el mundo editorial hace cuántas décadas y cómo lo miras ahora. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay un cambio significativo? Sí, hay cambios grandes. Mira, en primer lugar, yo vengo de Nicaragua. O sea que el mundo editorial en Nicaragua, mi primer libro de poemas me lo sacó yo era ejecutiva de cuentas de publicidad y uno de mis clientes de publicidad le gustaron mis poemas y entonces me dijo, yo lo voy a hacer libro y lo vamos a regalar a mis clientes para Navidad. Así fue, ese fue mi primer libro de poemas. Pero las editoriales eran casi siempre promotoras de la lectura. No había tanto el negocio, ¿me entendés? Yo creo que el negocio de los libros, como gran negocio, como grandes editoriales, empieza con el boom, ¿no? Con toda esa época de florecimiento de la literatura progresista y además combativa. Eso fue en América Latina. Entonces después también tengo experiencia de haber vivido en Estados Unidos, pero ya estamos hablando de otra época de las editoriales, ¿no? Una época donde los escritores tenemos que cuidarnos un poquito de no escribir para hacer comerciales, ¿me entiendes? Hay diferencias entre la literatura comercial, la literatura más cuidada, digamos, para decirlo de alguna manera. Aunque todo es literatura, yo no tengo nada contra los libros muy populares, al contrario, todo lo que haga que la gente lea me parece fantástico. Pero también la calidad en la literatura es muy importante. Y hay editoriales, por ejemplo, yo tuve mucha relación con Sony Meta, que era el editor de Knopf, una de las editoriales más grandes, y él era una persona muy conocedora de los libros, de la cultura. Entonces era un placer tener un editor como él, ¿no? Y bueno, y cuidaban mucho las ediciones. Luego, ahora también yo soy publicada por Planeta, por Seix Barral, y me encanta cómo trabajan. También son muy delicados para hacer los libros, para las portadas, y luego viene la promoción, que esto lo estamos viviendo en esta feria, ¿no?
porque ahora los autores somos también promotores de nuestros libros y eso a veces es un poco, nos obliga a viajar, a estar en muchísimas partes y eso afecta un poco el tiempo que tenemos para escribir. Qué bueno que mencionas el tema de de los autores como gestores culturales, porque a mí algo que me maravilla de ustedes es la capacidad, ese ojo clínico que tienen para describir los problemas a los que nos estamos enfrentando, para decirnos o señalarnos los peligros de las cosas. Cuéntame un poco de tu trabajo y de esta capacidad que se nota en tu obra. Bueno, se dice que los escritores somos profetas, ¿no? Del futuro. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en George Orwell, ¿no? Y su obra 1984, o la granja de los animales, ¿no? Así se llamaba, ¿verdad? Animal Farm. Entonces, si uno se pone a pensar en eso y en muchos otros que han tenido visiones, por ejemplo, ensayos sobre la ceguera de Saramago, si nos ponemos a pensar en la pandemia. Entonces, actualmente vivimos en un mundo tan complejo, confuso, que creo que eso está traduciéndose en una literatura del horror, una literatura dura que se está escribiendo en América Latina sobre todo. Hay, por ejemplo, la narcoliteratura, hay, por ejemplo, toda la literatura de miedo, ¿no? Que no se está manejando a nivel de cuentos de miedo, sino que, por ejemplo, tenés a Mariana Enríquez, que es una gran escritora argentina que ha producido unas novelas muy llenas de ese sentido de horror que se acerca, ¿no? Y tenés Fernanda Melchor. Entonces realmente yo veo que hay una preocupación de los escritores que a veces no se refleja, no es como un ensayo, sino que es a través de símbolos y signos que uno refleja esa preocupación. Oye, y con esta capacidad que tienes tan bonita para leer la realidad, cuéntame, ¿has notado alguna tendencia en el mundo literario en los últimos 20 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los temas que nos van a presentar ustedes en los próximos años? Mira, por ejemplo, un tema que me parece fascinante y que creo que se va a ir presentando cada vez más es el efecto de la tecnología en la vida. Como por ejemplo nos hemos aislado a pesar de que estamos cada vez más comunicados. La inteligencia artificial, cómo va a influir eso en nuestras vidas, cómo va a influir cuando empiecen a aparecer los robots. Eso ya lo ha tocado, por ejemplo, Santiago Roncayolo en sus libros, que es peruano. Y también la pobreza, el crecimiento demográfico y otra cosa que está afectando mucho y que creo que se va a reflejar en la literatura es lo ecológico, ¿no? El problema del cambio climático, todas las olas de calor que están habiendo en el mundo. Fernanda Trías tiene una novela que se llama Mugre Rosa, que es uruguaya ella, que es muy buena y es sobre eso, ¿no? Sobre esa especie de situación donde no sabes por dónde la naturaleza te empieza a atacar. Eso es algo que quería preguntarte. Me parece que los escritores, por lo menos los latinoamericanos jóvenes, están volteando a los ecologismos, a los feminismos, a la ciencia ficción especulativa para denunciar esas cosas que les preocupan. Cuéntame más al respecto. Bueno, por ejemplo, a mí la ciencia ficción me encanta y te confieso que no conozco mucho de autores latinoamericanos que estén haciendo ciencia ficción. Me parece que hay más un realismo, es un realismo, ¿cómo le podemos decir? Un realismo tremendista, ¿no? De lo que puede pasar, de los peligros que nos acechan, de la corrupción política, eso que estábamos hablando antes. Estamos viviendo un mundo cambiante en muchos sentidos, sin una alternativa como había antes, ¿no? La idea de la utopía ya no existe, las ideologías se están desmarcando. Entonces, ¿qué va a ser el motivo, el leitmotiv, ¿no? De los próximos
años. Yo creo que la democracia, la crisis de la democracia va a ser muy importante en la migración. Yo, por ejemplo, mi última novela trata sobre la migración, cómo la gente se reinventa, ¿no? Es una historia familiar un ancestro mío que huyó de Francia acusado de un crimen y fue a parar a Nicaragua. Él era inocente, pero se tuvo que hacer el muerto. Entonces murió su nombre, su pasado, su origen social, todo, y tuvo que reinventarse. Entonces yo lo escribí porque pensé, ¿cuánta gente en este siglo, estas enormes migraciones que vemos, no nos estamos reinventando? Yo misma ahora estoy en el exilio por mi compromiso político y porque Nicaragua está en una situación muy difícil y muy represiva. Estoy en el exilio en Madrid y de alguna manera eso me exige a mí misma una reinvención, ¿no? Tengo que aprender a vivir. Es como aprender a vivir en otro idioma, aunque es mi propio idioma, son otras calles, es otro clima, son otros árboles, son otros perros muy bien portados en España. ¿Y cómo te sientes al respecto? Yo veo que en la literatura, por ejemplo, principalmente en los cubanos, ellos salen de Cuba, llegan a otros lugares como Estados Unidos, pero me parece que nunca terminan de llegar. Parece que viven con la maleta hecha porque no están ni en uno ni en otro lugar. Pero también está pasando o pasó en algún momento con la gente de Yugoslavia, que salió a Alemania, a Estados Unidos, a Oceanía, y cuando regresaron, ese lugar de origen ya no existía. Sí. Ahora pienso que va a pasar con la gente en Ucrania. Dime, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué piensas Bueno, lo de esto? contaba Mario Benedetti, ¿no? Mario Benedetti, que el gran escritor, poeta, que tuvo que salir al exilio y cuando volvió, tiene todo un libro hablando de la extrañeza, de sentir que ya él, por la experiencia que había tenido en el exilio, tampoco era el mismo que había salido de Uruguay. Y eso nos va a pasar a todos los que estamos exilados cuando volvemos al país. Pero yo estuve exilada antes, fíjate, cuando el tiempo de Somoza, yo viví 3 años en Costa Rica, en el exilio, y volví a Nicaragua y con una gran felicidad, ¿no? Porque yo digo que Nicaragua es tan chiquita que es un país portátil, que siempre la puedo andar conmigo. Oye, qué interesante experiencia. Y ahora quiero regresar a un tema que pusimos sobre la mesa, Luciérnaga, tu último libro. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, yo quería escribir ensayo precisamente porque el ensayo ha sido tan importante en mi vida, sobre todo el ensayo de las mujeres, hablando sobre temas más profundos, directamente, sin metáforas, sin imágenes, o sea, ya una cosa que me estoy comunicando con las opiniones de esa persona. Entonces yo quería dar mis opiniones sobre diferentes cosas. Entonces el libro está dividido en una parte que tiene que ver con Nicaragua, con la situación política de Nicaragua. Hay una entrevista muy larga con una joven que se llama Soylamérica Narváez, que era hijastra de Daniel Ortega, y él abusó sexualmente de ella, y entonces ella cuenta esa experiencia, y me pidió que la entrevistara, yo tengo esa larga entrevista, y luego todo lo demás es sobre mi oficio creativo, y sobre lo que pienso yo del feminismo, ¿qué feminismo estamos hablando? ¿No? Porque así como hay muchas izquierdas, hay muchísimo feminismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos feminismo? Esa es una cosa que abordo. Y también la felicidad del escritor, las angustias del escritor. Y es un libro que me siento muy contenta porque había escrito mucho sobre todo eso y pensaba que era una lástima que todo ese material se perdiera. Así que estoy contenta que queda en ese libro. Oye, qué interesante, qué padre. Me parece significativo que nos digas esto, porque yo veo una tendencia en la literatura desde hace varias décadas donde las mujeres han aportado un grano de arena muy importante. Nos están describiendo el mundo, se están describiendo a ustedes, pero también nos están enseñando a nosotros como varones qué es lo que nos está pasando. Parece que llevan un gran camino recorrido que a nosotros quizá nos falta un poco. Bueno, a ustedes los varones les falta hacer su tarea, porque nosotras las mujeres
nos hemos analizado por qué somos como somos, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos, dónde está, cómo nos afecta la sociedad, la dominación. Pero el hombre no ha analizado cuánto de su identidad viene de ese papel dominante que ha tenido en la sociedad. Y entonces ahora el hombre está un poco descolocado porque no sabe cómo relacionarse con la mujer fuerte, con la mujer independiente. Nos agarran miedo, ¿no? Entonces, como decía Rosario Castellanos, mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Pero ahora eso yo creo que los hombres van a tener que entendernos de otra manera, pero para entendernos se tienen que entender ustedes mismos. Bueno, y ahora que hablamos de tendencias en la literatura, nos has señalado también un hueco en el que tenemos que enfocarnos. Pues yo estoy contentísimo de que estés con nosotros. Quiero agradecerte infinitamente tus palabras y todos tus libros, que la verdad es que no sabes cómo los disfrutamos los lectores. Y esperamos que esta sea una más de muchas ferias en las que nos podamos encontrar en Guadalajara. Bueno, y quería decirte que Publishers Weekly ha sido parte de mi vida, porque cuando yo viví en los Estados Unidos un buen rato, lo leía constantemente para saber las tendencias editoriales, los nuevos libros. Es un medio sumamente responsable con su opinión y con sus reseñas. Así que me alegro que esté en español ahora. Pues nosotros estamos muy contentos de recibirte porque hemos crecido con tus libros y seguimos aprendiendo mucho de Gioconda Belli. Amigos de Guadalajara, estamos una vez más en la feria y bueno, queremos agradecer a Gioconda, a Librerías El Sótano, a Publishers Weekly y a Six Barral que han hecho posible esta entrevista y una entrevista Gracias, más. Carlos, muy amable. Gracias a ti.